Buen día, mi nombre es Yelsin Donovan Robledo Mena, integrante del Grupo 8, que está conformado por Santiago Acevedo Puerta, Luis Felipe Bedoya Martínez, Natalia Ramírez Osa y André Felipe Ríos Ocampo. Y en esta parte del video vengo a hablarles sobre la introducción de nuestro plan experimental, que sería efectividad de los detergentes colombianos para la remoción de manchas de café. Vengo a hablarles sobre el desarrollo del plan experimental. Será un experimento completo en lo cual nos permite el estudio de la efectividad de los detergentes líderes en el mercado colombiano, puesto que son catalogados localmente como los más efectivos al momento de remover manchas de la ropa. El experimento se realizará bajo condiciones controladas para poder hacer inferencias estadísticamente correctas en todos los detergentes seleccionados. Todas las condiciones presentadas, como las selecciones de los factores principales y factores externos que contribuyen a la medición de la variable respuesta a este experimento, fueron seleccionadas de manera rigurosa. Estos experimentos fueron consultados en la web. También fue necesario consultar las normas internacionales para conocer los requisitos mínimos de evaluación en las pruebas de detergente, lo que significa que las condiciones de lavado deberán ser las mismas para cada uno de los detergentes probados en el experimento. Se propone determinar la efectividad del detergente para remover una mancha específica, en este caso café, en trozos de tela que tienen diferentes proporciones de algodón. Se espera que el experimento pueda responder a las siguientes preguntas. ¿A qué tela se adhiere mejor la mancha? Dependerá de la proporción de algodón que tenga la tela. Hay evidencia sobre si una o alguna de las marcas de detergente son más eficientes en comparación a las otras. Al momento de remover manchas en la tela, existen diferencias entre los tipos de detergentes, es decir, ¿cuál marca de detergente tiene mayor efecto de remoción? Según estudios realizados previamente, un detergente con mayor porcentaje de tensoactivos tiene mejor desempeño para remover manchas. ¿Existe algún contraste que demuestre que alguno de los detergentes remueve n veces más las manchas que otro u otros según el porcentaje? Los detergentes. Los detergentes pueden definirse como una herramienta para la eliminación de sustancias no deseadas de las superficies sólidas. La eliminación de estas sustancias no deseadas, llamadas manchas en los textiles, depende de varios factores. Otro líquido usado para la eliminación de manchas es el agua. Al momento del jabón adherirse a una molécula de agua y una de suciedad, puede arrastrar las partículas de mancha sacándolas de los tejidos para así dejarlas limpias. Los tensoactivos son las sustancias que disminuyen la tensión superficial de un líquido o la acción entre dos líquidos. Son conocidas como agentes tensoactivos o surfactantes. Un estudio determina las principales variables físico-químicas que intervienen en el rendimiento del lavado con un detergente. Las variables físico-químicas analizadas en este estudio fueron la concentración de tensoactivos en los detergentes. Podríamos indicar que en el lavado la detergencia en capacidad de eliminar la suciedad aumenta con la concentración de tensoactivos. Tensoactivo aniónico. Se ionizan en disolución acuosa, originando iones orgánicos con carga negativa. Son las más frecuentes, usados sobre todo en el ámbito doméstico y en la elaboración de detergentes. Estudios realizados revelan que el desempeño de los detergentes está asociado a la concentración de tensoactivos. Por esta razón se decide determinar la elección de detergente únicamente por definición de esta variable. Marcas. Los detergentes que se usarán en el experimento son algunos de los que se tuvieron en cuenta en el estudio CERNAC 2019. Solo se van a considerar 6 detergentes que son los únicos que se consiguen en la ciudad de Medellín en los supermercados Jumbo. Telas. Existen varios tipos de tejidos. Entre ellos, los más comunes son aquellos que contienen 100% tela de algodón, otros con 65% tela de algodón y aquel con 0% de algodón. Manchas. El café es una bebida popular y las manchas de café en los textiles son muy comunes. Por lo tanto, es de un interés práctico sustancial entender la naturaleza de la mancha. A continuación se comentan las mejores marcas de café instantáneo del mercado colombiano respectivamente, y para el estudio se tomó aleatoriamente una marca de café. Los factores involucrados en el proceso experimental son la tela y el tensoactivo detergente, sobre los cuales se medirán los efectos principales que contribuyen a la media global de la diferencia de luminosidad. Existen otras fuentes externas como el tiempo de remojo y lavado, temperatura y dureza del agua que pueden afectar la forma en que reacciona el tensoactivo. En este caso, fueron debidamente controladas para que no alteraran las fuentes de variación del experimento.
Las unidades experimentales en este proyecto fueron seleccionadas como los trozos de tela que fueron cortados en cuadros de 10 centímetros por 10 centímetros y son de 3 tipos distintos. El primero 100%, el segundo 65% y el tercero 0% en porcentajes de total de algodón, en los cuales se pone la mancha de café asignada al tratamiento de manera aleatoria. Para asignar aleatoriamente se recurrió a una regla de asignación de las unidades experimentales a los tratamientos de la siguiente manera. Primero, se construye una matriz con la función expandgrid de R con 3 vectores. Los dos factores principales, detergente con niveles Ariel biofrescura máxima y sin detergente, tipo de tela con niveles 0, 65 y 100 y el número de la réplica 1 y 2. Esto hace todas las combinaciones posibles entre los dos factores y cada réplica. Segundo, los experimentos no se deben realizar en el orden indicado por la matriz anterior para evitar que el efecto de un factor esté confundido con el de otro factor de manera no intencionada y se introduzca sesgo en los valores de los efectos. Tercero, se establece una semilla en R para permitir la replicabilidad del código. Se asignan los números del 1 al 24 que corresponden al total de corridas experimentales que se deben realizar en el experimento con ayuda de la función sample, y de forma aleatoria y sin reemplazo se obtiene el orden en que se va a realizar cada corrida del experimento. Se consultaron los tipos de tela más comunes. En el experimento interesa observar la proporción de fibra de algodón por trozo de tela, con los niveles 100%, 65% y 0% algodón. Cada uno de estos tejidos de color blanco, con el fin de facilitar la visualización de la mancha. Para la obtención de estas telas se recorrió el centro de Medellín, en una zona comercial de textiles, y estas se obtuvieron de manera aleatoria. Por referencias bibliográficas se eligió una de las manchas más representativas de la vida cotidiana, que es el café, una mancha líquida. Para obtener esta mancha se realizó una mezcla de 12.5 gramos de café por 1 litro de agua hervida y esta se dejó enfriar a temperatura ambiente. De un estudio previo realizado por CERNAC se tienen 3 marcas de detergentes en polvo con diferente proporción de tensoactivos: Ariel con 13.11%, Biofrescura con 8.4% y Máxima con 4.77%. Estos detergentes se obtuvieron de manera aleatoria en los supermercados Jumbo de la ciudad de Medellín. En la muestra piloto se tomó la mancha de café, 2 réplicas en cada uno de los 3 tipos de tejidos, cortados en recuadros de 10 por 10 centímetros y para las 3 variedades de detergente y sin ningún detergente, para así dar un total de 24 muestras. Para realizar la incorporación de la mancha se escogió una superficie plana. En esa se situaron los 24 trozos de tela. Luego se procedió a manchar cada pedazo de tela con 3.4 mililitros de café líquido por medio de una jeringa, que garantizaba aplicar la misma cantidad de mancha a cada trozo. Basta con dejar secar la mancha de café a una temperatura ambiente por 1 hora para que se impregne el tejido. Luego se escaneó cada trozo de tela manchado siempre en la misma posición. Para la aplicación de las diferentes marcas de detergentes se tomaron 24 recipientes, vasos desechables de 10 onzas, en donde se situaron los 18 trozos de telas manchados. La cantidad de detergente aplicada mezclada con el agua se determinó por las recomendaciones del producto en su etiqueta. Para cada marca la medida estándar utilizada fue de 600 mililitros de agua por 3 mililitros de detergente en polvo, lo que equivale a 4.65 gramos. En cada recipiente se le echa 100 mililitros de la mezcla. Para simular el movimiento centrifugado de una lavadora, se procedió a usar un batidor eléctrico. Este se mueve de forma circular en medio de la tela, lo que permite compactar el jabón en polvo con el agua. Se deja actuar por 30 segundos sobre cada trozo de tela manchada y, posteriormente, por recomendaciones del producto en su etiqueta, se deja en reposo por 15 minutos, que es el tiempo necesario para que la mancha sea eliminada de los trozos de tela. Con los 6 trozos de tela manchados restantes, se sometió a este mismo tiempo de remojo sin ningún tipo de detergente. Se enjuagó la tela pasándola por 3 recipientes llenos de agua. Se reposaron por un momento y se colgaron en un tendedero para que se secaran a temperatura ambiente. Finalmente, se procedió a escanear cada trozo de tela lavado, siempre en la misma posición. Es necesario conocer que la luz visible es la parte del espectro electromagnético a la que el ojo humano es más sensible y por ende es la información que se desea medir. La luz blanca es una combinación de luces de diferentes longitudes de onda en el espectro visible. El ojo percibe como una antena receptora debido a las células gliales y fotorreceptoras llamadas bastones y conos, que se ubican en la retina, reciben y transmiten en forma de impulsos eléctricos la información al cerebro, logrando traducir la sensación de color.
Teniendo en cuenta que la sensación de color depende de factores como el objeto, el observador, iluminante, la geometría, el área, superficie, brillo, temperatura, entre otros. Además, para poder obtener una medición, la Comisión Internacional de Iluminación, autoridad en la ciencia de la luz y el color, ha definido unos espacios de color para comunicar y expresar el color de manera general. El espacio de color LAB, también referido como CIELAB, es actualmente uno de los espacios de color más populares y uniformes usado para evaluar el color de un objeto. Este espacio de color es ampliamente usado porque correlaciona los valores numéricos de color consistentemente con nuestra percepción visual. Investigadores y fabricantes lo usan para evaluar los atributos de color, identificar inconsistencias y expresar precisamente sus resultados a otros en términos numéricos. Por esa razón, se usa un escáner para realizar las fotografías de los trozos de tela, debido a que éste conserva las condiciones más constantes de iluminación y respuesta que otros elementos mucho más complejos. Entonces, para medir la variable de respuesta se pasa la tela sin lavar y lavada por un escáner. Luego, para poder reducir la información a una diferencia de luminosidad, se lleva al software Adobe Photoshop que entrega los valores CIELA para las dos fotografías, es decir, se cuantifican los valores L que se usan para indicar los cambios en la luminosidad. Un aumento en L indica una disminución de la mancha y viceversa. En el espacio de color sRGB de Adobe RGB, el promedio de error de CIELA para L es de 2 por 10 a la menos 3. En la siguiente gráfica de perfiles de medias que la interacción no resulta ser significativa entre los dos factores, ya que hay paralelismo en las dos gráficas. A continuación, hacemos un análisis de los box plot para efectos principales. Se puede ver que el tipo de tela 100% algodón resulta tener un mayor cambio de luminosidad que los otros dos tipos de tela. En los detergentes se puede notar que el detergente Ariel es significativamente mayor en el cambio de luminosidad que los otros detergentes. Continuamos con la siguiente gráfica. Proponemos dos modelos, uno con interacción y otro sin interacción. Este modelo con interacción nos arroja una tabla ANOVA en la que se ve que la interacción entre estos dos factores no es significativa. Con su respectivo test de hipótesis probamos que no es significativa, así que no la tenemos en cuenta. El siguiente modelo es el modelo sin la interacción, en el que la tabla ANOVA nos muestra que tipo de tela y detergente siguen siendo muy significativos en la explicación del cambio de luminosidad con su respectivo test de hipótesis. En la siguiente imagen vamos a hacer contrastes Tukey, en el que podemos ver que el tipo de tela 0% algodón y 65% algodón tienen similitudes y no se pueden tomar como grupos diferentes, así que el único que es diferente a estos dos es 100% algodón. Otro de las comparaciones Tukey es la siguiente con detergentes, en los que se puede ver que Biofrescura y Máxima forman un solo grupo y son muy similares entre sí, mientras que Ariel y sin detergente son significativamente diferentes a estos dos. Aquí tenemos su respectivo test de hipótesis. A continuación hacemos tres contrastes. El primer contraste se hace Ariel contra los otros detergentes. El otro contraste es todos los detergentes contra el que no se usó detergente. Y por último tenemos los dos detergentes Biofrescura y Máxima contra el que no se usó detergente. En los tres contrastes queríamos probar si esto era significativamente mayor al otro, y efectivamente en los tres contrastes se puede notar que hay una diferencia significativa, es decir, Ariel es significativamente mayor que Biofrescura y Máxima. Los tres detergentes son mayores que cuando no se usa detergente, y el cambio de luminosidad es mayor en Biofrescura y Máxima contra cuando no se usa detergente. Por último podemos ver los supuestos de normalidad. En los supuestos de normalidad se puede ver que se viola un poco la normalidad gráficamente. Sin embargo, el test de Shapiro-Wilk acepta normalidad. Y en cuanto al test de homogeneidad de varianza, se puede ver que también se acepta la varianza constante, aunque en la gráfica vemos que hay al final una varianza que es más pequeña que en los puntos anteriores.